Diego, muchísimas gracias por haberme invitado a este panel con tan interesantes compañeras, sobre todo académicas. Y me parece importantísimo porque, bueno, y un saludo al Colegio de Abogados, claramente, a todos los que están acá, y vamos a tener el reto de que es la última charla, entonces vamos a ver si con caras conocidas y siguiendo algunos ejemplos vamos a lograr cambiar un poquito de estas dinámicas y lograr hacerlo un poquito más dinámico y ameno. Lo primero es, qué interesante la charla anterior, y qué interesante la pregunta, porque me permite llegar a algo y es, ¿cómo así que de pronto no tenemos definida la seguridad social o la protección? Y eso me lleva a decir, claro que hay unas necesidades y que tiene toda la razón el estudio, pero resulta que no son solo las altas cortes las que han determinado cuál es la protección social en Colombia. La protección social en Colombia, si me permiten, y soy un poco descarada, viene inclusive, si hablamos de materia laboral, desde nuestro Código Sustantivo de Trabajo, y no nos valemos hasta el Tribunal Supremo para vernos a historia patria. Pero lo cierto es que hemos sido los abogados laboralistas, la jurisdicción laboral y todos los que hemos trabajado acá con las uñas hemos logrado principios y la aplicación con normas antiquísimas a través de los principios, la protección de los derechos laborales y de la seguridad social. Y nuestra Constitución del 91 enmarca la protección a la protección social, inclusive generó un cambio de paradigma. Tan es así que con ello tuvimos la Ley 100 del 93 como, ¿cómo se llama? Sistema Integral de Protección Social. No dudo que hay muchísimas cosas que mejorar, que pueden haber algunos que son cambios paramétricos. Hecho ese pequeño abrebocas, claramente, en respeto a la Constitución, tenemos que reconocer que la protección social en Colombia existe, está reconocida en nuestra Constitución, parte no solamente del artículo 48, sino que también está en la asocio con el que más les puede costar al auditorio, el 53. Y claramente está definida esa protección social y muchas sentencias de las altas cortes lo han dicho. Y esta protección es integral y precisamente la materializó el legislador en la creación de unos diferentes sistemas de protección. Entonces está claramente el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgos profesionales y uno que a mí me encanta personalmente, que son los servicios sociales complementarios, en donde precisamente está BEPS y Colombia Mayor. ¿Y cuál es la finalidad? Precisamente que interactúen y que precisamente se integren. ¿Para qué? Para lograr voy a volverlo a decir, una protección integral, no que se superponga, sino que desde todos los componentes de esa protección logremos darle una condición de vida adecuada a todos los ciudadanos, porque efectivamente la protección social es para todos los habitantes de Colombia. Lo que pasa, y como nos dijo el anterior conferencista, reitero, que qué interesante y además que tal ese trabajo, tiene unos componentes que unos van hacia el sector contributivo. Claramente el sistema pensional es un sistema netamente, pues no netamente, pero la mayor parte es contributivo y busca por eso se creó la autofinanciación de los aportes. Pero también tenemos esos servicios sociales complementarios, por lo menos en este tema, para lograr llegar a esa población que no tiene recursos. Entonces, hoy existe un derecho constitucional a la seguridad social integral que definitivamente merece una protección. Otra cosa es que cada protección va a depender del nicho de riesgo o de actividad o de contingencia que yo como nación quiero cubrir a la población. No sé si con eso logré dar como un marco para decir que el procedimiento de las juntas de calificación hace parte de ese gran todo que está dentro de la seguridad social. Y ojo, porque es algo muy bonito, porque no solamente está para el sistema de pensiones o para el sistema de riesgos laborales, sino que termina siendo transversal a todo el sistema integral de seguridad social. Es de allí la importancia de este procedimiento, porque además a través de él se van a lograr determinadas finalidades. Ok, muchas gracias, maestra
En ese contexto... Perdón, Diego, ya empezamos, le tomo la palabra. Y precisamente hay una sentencia muy bonita, la T427 del 2018, que establece que el procedimiento es un derecho. Y es un derecho para todas las personas que lo requieran o que lo necesiten, no solamente para los trabajadores o trabajadoras de Colombia, también para las personas que, por ejemplo, piden el trámite o solicitan el trámite de calificación para condonación de una deuda, para cancelar, para pedir el seguro derivado de un accidente de tránsito a cargo de una aseguradora. Incluso para derechos que no se han concretado, como es buscar que un hijo que yo tenga que sufre una enfermedad y que puede ser una persona inválida sea mi beneficiario del Sistema General de Pensiones, para que cuando yo fallezca como madre, esa persona pueda ser beneficiaria sin tener que esperar muchos meses o mucho tiempo un procedimiento posterior a mi muerte. Entonces es un derecho, y es un derecho que hay que hacer valer. Doctora Diana, en ese contexto que estamos hablando, desde su experiencia en la salud pública, entonces, ¿cuál sería la finalidad del procedimiento? Pues la finalidad del procedimiento es establecer los derechos prestacionales, o sea, como tenemos un sistema dividido de acuerdo al origen, sistema de riesgo, sistema de salud, pensiones y servicios complementarios, las juntas tenemos la finalidad de emitir unos dictámenes para definir origen, si algo es laboral o común, pérdida de capacidad laboral para definir un porcentaje para saber si hay indemnizaciones en el sistema de riesgos o pensiones en riesgos y en el sistema de pensiones, y fecha de estructuración, que acá todos saben que es algo vital para definir el derecho a la cobertura de una pensión. Nuestro procedimiento dirime las controversias que hay entre todos los actores de la seguridad social, y esa es la finalidad de nuestro procedimiento. Con base en eso, magistrada, entonces, en esos dictámenes, que son lo que otorgan las juntas de calificación de invalidez, ¿qué derechos se concretarían? Pues yo creo que lo acaba de decir la doctora Diana, pero básicamente, permítanme otra vez hacer desorden, hombre. Es que para poder hablar del procedimiento, y pues como me habían dicho que era conversatorio, yo traía aquí mis cositas también así todas ñoñas, pero déjenme, ¿desde dónde empieza la protección? Seamos honestos, la protección no empieza, perdón, la protección no solamente empieza acá, no empieza allá con la médica laboral, que yo voy al IEPS y después igual a la junta. La protección realmente empieza desde que yo me siento mal, como ciudadano. Y entonces me dicen, tengo una tos, ay, será COVID, pues madre, voy a pagar la prueba privada, ¿qué hago? Ahí empieza esta interacción y me devuelve a materializar lo que les dije anterior, ya me siento. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy al médico, el médico me dice, oiga, le cuento que en la mala, no, pero es que tengo fiesta, me voy de comida, mi amiguis, se me está cayendo, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? La respuesta es, no, viejis, ustedes se van a incapacitar y no puedo trabajar. Y si trabajan en la corte van a decir, ay, por favor, no me incapacite, que si no alcanzo a entregar todos los proyectos, no, díganme que puedo hacer trabajo en casa, pero no me incapacite. Desde ahí, perdón la broma, pero es para poder mantenerlos un poquito animados en la última charla. Entonces, parte desde ahí, y es todo un procedimiento. ¿Y en dónde parte esa protección? El sistema de salud. Y puede que sea por riesgo laboral, y la compensación y toda la organización del esquema administrativo pues está definido en la ley. Pero desde ahí parte. Y luego resulta que la persona no era una simple gripa por la que no pudiera comer con el niño que le gustaba, sino que tenía una situación un poquito más compleja y generó una continuidad, que ustedes, que son las médicas, me corrigen, generó una continuidad, y llegó al día 150. Y la entidad promotora de salud dice, uy, ojo, bueno, debe decirlo, no sé si lo hacen, pero, uy, ojo, aquí esta persona está manteniendo una situación, miremos si tiene un concepto favorable de rehabilitación o no. Y resulta que llega y dice, tiene concepto favorable. Avise al administrador de pensiones, mire cómo se integran los sistemas, pero no se superponen. Y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Esta persona tiene concepto favorable de rehabilitación. ¿Qué procede? Mi intención en la protección social
es que la persona esté integrada y plenamente feliz en la vida social y trabajando. Entonces es el primer fin, que su salud se mejore, que su condición física esté bien. Oiga, no pasó. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, no hay concepto favorable de rehabilitación. Usted puede acudir a su fondo de pensiones, y aquí viene una cosa interesante. Bueno, fondo de pensiones, administrador de riesgos laborales, en fin, para que le hagan lo que se llama desde el 2003, porque fue una ley antitrámite, calificación en primera oportunidad. Y ahí viene el primer problema para nosotros los abogados. Y después la primera instancia. ¿Cómo así? ¿Primera y primera? Pues señores, sí. Por una ley antitrámite se creó la calificación en primera oportunidad. Ustedes no se imaginan la importancia en lo que generó que todos los casos que llevaban a las juntas, aquí tuve unos actores diferentes que me permitieron mejorar en tiempo las respuestas por la cantidad de personas que preguntaban. Entonces esta calificación, como es un ente calificador, está obligado a todo lo de, tiene que estar como en el manual, tiene que cumplir todos los procedimientos atados a la calificación de la persona. Pero miren que todo lo que ha pasado para que lleguemos a la primera calificación. Luego viene no estoy de acuerdo, y ojo acá, porque todos en el decreto de juntas, ustedes me corrigen, quedó así. Todas las personas interesadas pueden decir, yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿y quién es el que está interesado? El empleador, el trabajador, la entidad de seguridad social. Por eso, entidad de seguridad social, ARL, EPS, asegurador, familia. Entonces, hay una cantidad de personas interesadas que pueden decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso. Listo, pero ya me voy a contar porque ya, como usted cuenta, ya me alargué. Entonces, el tema es que miren cómo interactúan los subsistemas hasta llegar a la calificación. Y aún dentro de la calificación tengo todo un procedimiento reglado que parte de la calificación de primera oportunidad para determinar si una persona tiene una situación de invalidez o no. Entonces, los derechos que concretas con este procedimiento son todos. ¿Sabes? Una persona se puede rehabilitar. Si una persona realmente llega a las puertas que se le abre la máxima prestación, que es la pensión de invalidez, porque ya llegó a un estado de pérdida del 50%. Entonces, ¿es importantísimo el procedimiento? Sí. ¿Es vital el dictamen? La respuesta es sí. Pero para llegar a un buen dictamen y a un buen procedimiento, yo necesito que absolutamente toda la cadena, desde la interacción de los subsistemas hasta ese momento, esté completamente, o sea, una filigrana que me permita, porque si no lo integro bien acá, pues ahí sí, y si no lo integran bien, no sé si tengan problemas en las juntas. Bueno, yo quiero hacer una claridad. Levanten la mano acá los que creen que el dictamen de junta es el que se requiere para saber si una persona se puede reintegrar al trabajo o debe permanecer incapacitada. ¿Quiénes creen eso en su concepto de la práctica del derecho laboral? Ninguno. Entonces sacan todos 5, porque cuando vamos a los trabajadores y a los empresarios, dicen, se demora mucho y yo no puedo reincorporar a un trabajador hasta que la Junta me diga si es inválido o no. Yo no puedo reintegrar si la Junta no me dice. Entonces es un concepto que me encanta, que en este escenario lo tienen súper claro, porque como dijo Diego, hemos hecho una correría por todo el país capacitando a sindicatos, trabajadores y gremios, y nos dicen, no, yo gerente de recursos humanos estoy esperando el dictamen para saber si lo despido, si lo reintegro, si puedo pedirle a un abogado. Entonces nosotros no definimos si alguien debe estar incapacitado, nuestros dictámenes no dicen si se va a reintegrar o no, ni somos los que damos el concepto desfavorable de rehabilitación. Eso lo hacen los equipos de rehabilitación tratantes de las EPS y las ARLs en equipo con los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo de las empresas. Y también quería dejar claridad que si bien la magistrada dice son sistemas comunicantes, no se superponen, salud, riesgos y pensiones, la claridad está que mientras haya controversia, los trabajadores deben seguir siendo atendidos por las entidades de seguridad social. Si está en controversia es el origen laboral, la EPS no se puede negar a seguir atendiendo tanto asistencial como incapacidades. Los empresarios nos han dicho, y estuvimos en un panel de la ANDI en Cartagena hace 20 días, y decían, no me los quieren atender.
aluden que está en controversia y no me quieren atender ni la parte asistencial ni las incapacidades. Y si está en calificación de pérdida para saber si tiene invalidez de origen laboral, las ARLs no pueden desde ningún punto de vista decir no le atiendo, le suspendo las prestaciones porque usted está calificándose hasta que no me diga si es 0, 1, 2 o 10, no lo atiendo, eso no es legal y queremos recalcarlo porque ustedes son los que van a estar al frente asesorando a sus trabajadores. Gracias. Doctora Yolima, desde su experiencia como directora de una junta calificadora, la Junta de Calificación del META, hay diferentes actores en el procedimiento de calificación. Uno de ellos muy importante, los abogados laborales. ¿Cuál ha sido su experiencia con estos actores en el procedimiento de calificación? Excelente pregunta. Pero antes de contestarla, a propósito de lo que dijo la doctora Charly, sobre la transversalidad. Hoy por hoy existe un procedimiento de calificación que va dirigido directamente a las juntas de calificación de invalidez del país. 17 juntas de calificación, incluida la nacional. Hay una norma que nos regula, que es el título 5 del decreto 1072 del 2015, el decreto único reglamentario del sector trabajo, que incorpora el 1352. Cuando uno le da al buscador en ese título 5 y coloca la frase primera oportunidad, aparece más o menos unas 35 veces. Y uno dice, bueno, el título 5 es solamente para las juntas. ¿Y la primera oportunidad entonces qué es? ¿A qué se refiere la calificación en primera oportunidad? ¿A quién va dirigida? Hay una sola norma, que es el artículo 142 del decreto 019 del 2012. Ustedes me disculparán que les hable tanto de normas, pero hay que hacer contextualización, que nos dice quién tiene la facultad de calificar en primera oportunidad y no más. Y habla de quiénes califican: EPS, Colpensiones, ARLs, EPS y aseguradoras del riesgo de invalidez y muerte. Ni siquiera las administradoras de fondos de pensiones del régimen individual, ellas no califican, son las aseguradoras las que califican. Entonces la pregunta acerca de la transversalidad es: ¿no podría ese procedimiento de calificación ser transversal y aplicárselo a todas las etapas del proceso? No solamente a la primera instancia, que es la que conocen las juntas regionales, a la segunda instancia, que la conocen las juntas nacionales, sino también aplicarla a esa primera oportunidad para que los procedimientos de calificación no se queden en las entidades de seguridad social que tienen a cargo esa calificación meses, años, décadas en ocasiones, que hemos visto y nos han tocado casos difíciles. Entonces sería como si esa transversalidad se podría también aplicar, porque procedimiento no hay de calificación en primera oportunidad. Hoy en Colombia no hay normatividad de calificación en primera oportunidad. Esa es como una aclaración que quería hacer al respecto. Y ahí empiezo yo, un momentico. Un momentico. No, porque sí, claramente la calificación en primera oportunidad, bueno, tengo que decir, no voy a volver 5 años atrás, 5 años y medio o un poquito más. Hace más de 5 años y medio, recuerdo que se estaba trabajando con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, Salud y Trabajo, se estaba trabajando una propuesta de reglamentación de calificación de primera oportunidad. O sea, el procedimiento como tal de cómo llegó, cómo lo pidió o cómo, digamos que había una cantidad de cosas, inclusive hasta se discutió la posibilidad de poner derechos, deberes, porque claro, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero cada derecho trae una correlativa obligación. Si yo quiero que me califiquen, necesito ir a que me valoren, o la entidad, dependiendo de cómo esté la reglamentación, tiene que trasladar, bueno, en fin, que eso ya es un campo de regulación. Lo que es cierto, y está en la ley, o sea, para lo que tú no necesitas, es saber que la calificación de pérdida de capacidad laboral de una persona está reglada y que se ha determinado que para hacer esa calificación se debe seguir el manual de calificación. Antes MUSI, ahora MUSIL.
y que de pronto no sabemos si de pronto también haya alguna nueva modificación. Entonces, lo que sí es claro es que las entidades calificadoras, porque además es por ley, no todo el mundo puede calificar, sino las que están habilitadas, lo deben hacer conforme ya la norma técnica lo define. Y existe, bueno, en donde sí existe término es a partir del momento en que se pone el recurso, si la persona no, eso es lo que hay. Pero entonces ahí sí, o sea, soy muy clara de que la norma existe y pues cuando uno mira providencias de la jurisprudencia de las cortes, no se habla como es que tu primera calificación calificas así y tú juntas calificas así. No, para nada. Entonces, si seguramente existe algo que sea necesario en la reglamentación, eso sí ya me adelantan ustedes el chisme y el horse de cómo va, pero digamos que en materia de la protección de los derechos de la persona, es claro que existen unas entidades habilitadas, un manual de calificación y que ha habido unas precisiones jurisprudenciales como partamos de la Corte Constitucional de la calificación integral y bueno, otras cosas. Y la última cuñita acá, no olvidemos que estamos en el servicio público de la seguridad social. Entonces eso implica también una diligencia y un deber de cuidado de las entidades que somos operadoras. Y vuelvo y reitero, no solamente son mis derechos, sino también es mi correlativa obligación para poder concretar efectivamente el derecho. Y hago la salvedad o la claridad, es en los términos, en el tiempo que se puede demorar una entidad para calificar en primera oportunidad, y por nuestra experiencia se demoran años. Es difícil en ocasiones porque los mismos casos son complejos, pero no está establecida esa tan altera como en el caso de calificación para las juntas de calificación de invalidez. Y también a propósito de eso, doctora Charly, yo no soy la que hago las preguntas, doctor Diego, pero siempre surge en el transcurso del panel o de la conversación, y es, por ejemplo, a las juntas se nos prohíbe delegar la función de calificación, se nos prohíbe completamente. Es decir, una junta de calificación de una ciudad, de un departamento, no, de una regional o de la nacional, sus integrantes calificadores no pueden decir, yo voy a contratar a un médico auxiliar para que me apoye valorando los pacientes, para que me apoye. No, el médico calificador, la médica calificadora, en este caso la doctora Diana, ella debe valorar todos sus pacientes y ella es la que debe emitir. Tiene unos soportes administrativos o un apoyo administrativo, pero es la que califica. Esa sería también otra pregunta, y es la potestad de calificación en primera oportunidad puede ser delegable. Si ya existe un artículo 142 que nos dice quiénes tienen la obligación de calificar en primera oportunidad, pienso que son cuestionamientos que nos debemos empezar a hacer y que debemos ir desarrollando en nuestro quehacer diario. Yo quería complementar, ya que los tengo a ustedes que son líderes empresariales, asesores de empresas, de trabajadores. A veces los empleadores no tienen tanta participación en nuestra experiencia, se piensa que eso es un problema ya del trabajador con el sistema de seguridad social. Y ustedes son parte importante, parte vital, que tienen toda la información y encima, como decía la magistrada, el derecho de participar en los procesos de origen y de pérdida. Entonces les pedimos, les aconsejamos, les sugerimos desde el punto de vista académico que se hagan parte. El hecho de apelar, controvertir una calificación y decir no estoy de acuerdo porque tengo el sistema de gestión donde controlo el riesgo, o mi trabajador ya hice todo y lo tengo, no lo puedo ubicar en ningún cargo, yo considero que se tiene una protección de invalidez, mire todos los intentos de reubicarlo, reincorporarlo y no pude, es vital. Eso no quiere decir que ustedes vayan a pagar los dictámenes, los dictámenes siempre son pagos por la seguridad social, origen común, lo paga el sistema de pensiones y laboral, el sistema de riesgos. Entonces, así como ustedes asesoran a los trabajadores en gestión de recursos humanos, muchos de los temas deberían respetuosamente considerar, les hago un llamado a que aprovechen, den la información, se hagan parte, porque yo creo que muchos pacientes están quedando en los mini que hablábamos con el doctor López, nuestro exdirector de Derecho Laboral de la Javeriana, que quedan en 46, 47 y usted como empleador o como trabajador, ¿dónde los va a ubicar? No los puede ubicar, pero si ustedes
me hubieran dicho, mire, hice todo, muy probablemente si hubiéramos podido llegar a un 50% y probatoriamente lo estamos haciendo mal como país. Y también los invito a que esto es un tema colectivo de construcción como país, como decía nuestro antecesor panelista, conferencista. En este momento se están haciendo unas mesas de trabajo que pidió por juntas, las juntas mismas le dijimos al ministerio, lo hemos hecho por muchos años, pero por fin se abrieron las puertas para sentarnos los actores y mirar todos estos temas de calificación, de que ustedes tienen de estabilidad laboral reforzada, que tienen trabajadores que no saben qué hacer, que se demoran las calificaciones y van a haber unas próximas mesas para el decreto de primera oportunidad que dice los procesos y procedimientos de todas las entidades de seguridad social y actualizar el manual. Los empleadores, los trabajadores, los empresarios no son con cuidados de piedra y esperamos que ustedes participen y estén atentos y nos ayuden a construir las mejoras de nuestro sistema de protección social. Gracias. Finalmente, magistrada, como para que quede ese concepto jurídico absolutamente claro y las personas que están aquí salgan con ese concepto absolutamente definido, ¿cuál entonces sería el valor probatorio de los dictámenes? Bueno, yo primero creo que los que están acá saben muchísimo y que muchas veces nos enseñan a nosotros cuando se comunican en sus escritos. Bueno, ¿qué les cuento yo del valor probatorio? Cuando usted está hablando dentro del sistema, claramente existe un proceso, digámosle, administrativo, ¿sí? Que las entidades, o sea, los operadores, los trabajadores, las empresas, las entidades interesadas, vamos al decreto de juntas como para tener como un marco. Esas personas que están definidas ahí, ¿sí? Tienen la obligación de cumplir ese procedimiento administrativo que se generó. Y digamos que muchas providencias de la Corte Suprema han reconocido que existe ese procedimiento administrativo. Primera calificación, recurso de reposición, se va a apelación, Junta Nacional y la posibilidad de que estos dictámenes puedan llegar a ser controvertidos en nuestra jurisdicción. Entonces, para los actores del sistema, definitivamente deben cumplir lo que el legislador previó y que fue desarrollado por lo menos en el decreto de juntas. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes hablan de la jurisdicción y van ante la jurisdicción, solamente les quiero decir algo. Existe la libre formación del convencimiento del juez y el dictamen se vuelve un medio probatorio adicional. Por ende, yo como juez no puedo valorar y puedo determinar cuál es la credibilidad que le doy o no a una prueba. Claro, con el cotejo, como diríamos, con el cotejo de toda la plataforma probatoria. ¿Qué ha pasado en ese? Y que muchas veces ustedes pueden decir, oye, pero ¿cómo así? Si aquí tengo el dictamen de la Junta Nacional y prefirió el de, no sé, la Universidad de XYZ o el de la regional y no el de la nacional, siendo la Junta Nacional. Y ahí les recuerdo que dentro de la jurisdicción, mi marco de acción y el que a mí me obliga, no es única y exclusivamente el operativo administrativo que hay dentro del sistema. A mí me toca mirar las pruebas, me toca mirar absolutamente todo. Y al formar mi convencimiento, ¿qué puede pasar? Que me doy cuenta, y aquí he hecho otra coñita que la había hecho ya, es, oigan, sí, muy bien el de la Junta Nacional, pero resulta que aquí estamos viendo, o pongámosle para poner a la Junta Nacional, que la tenemos acá, la Junta Regional es de, no sé, un tercero, ¿sí? Entonces uno dice, oye, no, mire, cumplió con todo lo del manual de calificación, pero resulta que aquí estoy evidenciando que el dictamen de la Junta Regional o de primera calificación no cumplió porque la calificación tiene que ser integral. La calificación integral no me la inventé yo. Hay sentencia de la Corte Constitucional con relación a riesgos laborales en donde solamente se evaluaban las secuelas, o sea, se dejaban de lado todas las patologías y secuelas anteriores. Y la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad, o sea, el efecto de esas sentencias, oigan, pilas porque así no es. Entonces, tiene que ser una calificación integral, incluyendo absolutamente todas las patologías, todas las secuelas y no simplemente una. Entonces, de pronto dice, no, mire, es que este dictamen le dio X porque la persona no tuvo en cuenta que tenía tal otra patología. Y ojo, no es la sumatoria de aquí en riesgo laboral tengo 20 y aquí tengo 30, entonces me da 50. Es la valoración integral incluyendo todo eso para determinar
determinar el porcentaje. Entonces, ahí es un ejemplo en donde la corte o el juez, el funcionario judicial, hace su valoración y determina cuál tiene más crédito, claro está, siempre cuidado a la ley, siempre conforme a la norma, a la exigencia que está establecida. Otro aspecto que les puedo resaltar en esto es que es interesante e importante, también empezó en la Corte Constitucional, pero claramente la Corte Suprema también ha cogido, y es el tema de enfermedades degenerativas crónicas congénitas, y algunos habrán conocido ya desde hace, como desde el 2020, las secuelas tardías, ¿sí? Son condiciones que el Constitucional en su momento dijo, oiga, acá hay un déficit de protección, señores, y en este déficit de protección la nación estaría incumpliendo, porque dejó por fuera a un sector de la población. Entonces yo entiendo que en esos eventos, una enfermedad congénita, degenerativa o crónica, pero donde la persona tiene la capacidad, entra al mundo laboral, va y cotiza por todos lados, ¿por qué no se le va a dar la protección? Más o menos fue eso. Y la regla, o lo que dijo la Corte fue, mire, en esos casos especialísimos y excepcionales, yo voy a determinar si corro la fecha de estructuración, que es importantísimo, para poder ver desde ahí la estructuración del derecho. Y secuelas tardías es otra de esas excepciones, que también es excepcionalísimo, porque no es en ese momento, no, o sea, el diagnóstico o el momento en que tuvo la enfermedad, pero no fue esta la que le generó ese grado del 50%. Entonces, en ese evento, lo que hace es decir, ¿cuándo realmente llegó la persona a ese 50%? Entonces, yo entiendo que para las juntas no es tan fácil, entiendo, no sé, pero digamos que en la jurisdicción yo tengo que encontrar la verdad real de lo que está pasando. Y dadas esas consideraciones, pues les puedo decir eso. Y Viñapa, para terminar, hace poco salió una sentencia de la Corte Suprema en donde explicó la importancia de la historia clínica y cómo se debía, pues, más o menos ver cada parte de la historia clínica, porque cuando tú llegas y te entregan una historia clínica, hay una que dice que yo no sé qué diagnóstico que. Entonces, un momento. Resulta que hay que mirar muy bien. Una cosa es lo que el paciente refiere cuando llega. Dice, no, yo siento esto, tengo todo, no sé qué, no, ¿sabe? O no, mejor, el que no, ¿sabe? No, ni me haga examen, yo ya senté. Yo tengo una pérdida de yo no sé qué, y además tengo migraña, y tengo alergia, y tengo, no, yo estoy mal, ¿sí? Eso lo requiere el paciente, no es lo que realmente está. Y muchas veces se necesitan ayudas diagnósticas. Esa sentencia es muy bonita por eso, porque nos da una guía en un mundo técnico que nosotros no somos. Y claramente, jamás como jueces, y ahí está el deber, jamás como jueces vamos a abrogarnos la función de médicos. No sé si con eso les di carnecita, les conté un poco de jurisprudencia, hice un poquito amena la tarde y les di una llave. Así es. Entonces ya con esto finalizamos, no sin antes reiterar el agradecimiento al Colegio de Abogados del Trabajo por permitir este espacio, el agradecimiento a la magistrada Sandra Paula Charris, a la doctora Diana Cuervo y a la doctora Yolima Zapata. Las juntas de calificación de invalidez, las 17 juntas, tienen las puertas abiertas para todos los abogados laborales que quieran interactuar con las juntas. Este es el mensaje que queremos dejar esta noche. Una feliz noche para todos y muchas gracias.